Radiolider.com.ar con el arquero de Guaraní, Pablo Sequeira, 4 fechas, valla invicta, 20 goles a favor. ¿Qué es eso? ¿Es una luz en el arco? ¿Cómo nos podés explicar este momento de la franja? La verdad que contento porque es lo que buscamos con el profe. Trabajamos para eso, para mantener el arco en cero, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible a favor, así que nada, contento y es todo trabajo de grupo y de cuerpo técnico. Muy bien, la verdad que excelente el triunfo de hoy, como los otros también, y la verdad que cómo se vive desde el arco, así, cuando un equipo prácticamente te neutraliza todas las llegadas del equipo rival y vos estás allí. ¿Cómo lo vivís? ¿Por momentos te agarra sueño, te cansás? ¿Qué te pasa? No, la verdad que siempre pensando en que cuando me toca tengo que estar, así que siempre metido al 100 hasta que termina. A veces no te llegan mucho, pero cuando te llegan siempre hay que estar a la altura, así que nada, contento por el equipo que también trabajan muy bien para que justamente el equipo rival no pueda llegar fácil al arco. Bueno, estamos para Radio Líder Futboleros con el jugador Lucas Noguera, autor de uno de los goles, goleada de Guaraní. ¿Qué nos podés contar de esto? Como al comienzo fue un poco difícil como cada partido, pero después el equipo encontró el juego y ahí le fuimos dando ritmo. Impresionante la capacidad goleadora en estas 4 fechas. Guaraní sigue con la valla invicta y tiene más de 18 goles, creo que 19 en total. 5 del primero, 6, 11, más 8, 19. 20 goles a favor, ninguno en contra, 4 fechas. La verdad que promete el equipo de la franja con estos triunfos y esta cantidad de goles. Incluso en tu rol de marcador central pudiste hacer un gol, así que ¿cómo están preparándose de cara a lo que viene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Salir campeón de la Liga Posadeña, provincial? Y si es posible en todos los torneos que juguemos, tratar de salir campeones. Ese es el objetivo del equipo y eso es gracias al profe y cada uno de mis compañeros que se compromete cada día, que da al máximo en cada partido y gracias a eso vamos por un buen camino. Muy bien, muchísimas gracias Lucas por esta nota. Nosotros somos de radiolider.com.ar, nuestro programa Futboleros. Te agradecemos por esta nota y muy buen desempeño dentro de la cancha. Gracias. Gracias, querido. Chao. Muy bien, estamos con Agustín Villalba, también autor de 2 goles en el partido de hoy. Buen desempeño del equipo de la franja, en especial de Agustín. ¿Cómo viste este partido vos desde adentro de la cancha? Muy superior al equipo de la franja hoy. Buenas tardes para todos. La verdad que fue un partido lindo, si bien el rival por ahí no tenía por ahí la intensidad que entramos nosotros, pero gracias a Dios se abrió el arco y el resultado fue positivo para el equipo. Muy bien, por lo que vimos desde nuestra transmisión, están desbordando muy bien por derecha y por izquierda, prácticamente llegan con 5 delanteros al área rival. ¿Eso lo están preparando, lo vienen entrenando con la dupla técnica? Sí, si bien los profes nos piden eso, que nos juguemos en el mano a mano y terminar la jugada en centro para nuestro delantero, ¿no? Y gracias a Dios se nos dio y nada, se vio reflejado en el resultado. Muchas gracias para todos.